este podcast sí brilla. Yo soy Regina y me puedes encontrar en redes sociales como Kokokiri. Yo soy Diana. Y yo soy Diego y me puedes encontrar en redes sociales como de Epicurea. Y bueno, el tema de la semana va a ser sobre el feminismo de la segunda ola. Pero antes que nada, no podemos dejar de empezar sin mencionar el meme de la semana. Y para esto se dieron todas las circunstancias y entonces el meme de la semana se convirtió en cuando AMLO. AMLO. Y ustedes ya sabrán lo que estamos diciendo, básicamente. Pues sí, estuvo interesante, ¿no? El debate y la reflexión que trajo bueno, más bien esta carta, ¿no? Estas cartas que les envió AMLO al rey de España y al Papa. Ah, sí, es cierto. Pero la que se filtró fue la para el rey de España. O sea, bueno, más que se filtró, pues él dijo, ¿no? Como de, bueno, pues le escribí al rey de España. Sí, bueno, yo no supe muy bien porque según esto se había filtrado la carta y después salió un video de Andrés Manuel diciendo, pues sí, le mandé cartas a estos líderes para que pidieran perdón. Pero él ya había anunciado antes que le escribió la carta. Eso lo anunció después de que mandó la carta. Y ahora, algo que he estado platicando con algunos investigadores es que, pues la carta que en realidad no del todo se filtró, porque la carta ya no le pertenecía a AMLO, más bien el destinatario podía hacer lo que quiera. Lo que sí estuve viendo es que esta carta, dicen que pues está, ya saben, como que editada o que no está completa siquiera, ni siquiera está firmada la carta, entonces como que no se sabe si es la carta verdadera, si falta información o qué. Pues yo la leí y creo que sí da como para hacer un análisis desde el punto histórico de esa carta, porque es muy interesante. De hecho, sí hablan como de Cortés y dicen como Cortés, ¿no? No dicen como Hernán Cortés, como son tratamientos extraños y formas de describir el evento de la conquista, como que sí da para analizarlo. Entonces estaría bien que leerlo como de nueva cuenta y pensar en qué están diciendo el gobierno de Andrés Manuel con esta carta, ¿no? Sí, bueno, o sea, es demagogia, yo creo, ¿no? También, o sea, como vamos a pedir esta disculpa simbólica, pero yo lo que me ha llamado la atención es toda la respuesta que vino, ¿no? O sea, con este pedir la disculpa, con unos polos opuestos, ¿no? Unos así, no, perdone, rey, no sé qué. Ajá, sí, sí. Que es anacrónico, y además es como, es anacrónico, ya de por qué se tienen que disculpar, eso ya pasó, o sea, la conquista qué, y gracias por civilizarnos. Sí, porque sí hay una ala de la derecha del gobierno, bueno, de los políticos mexicanos que están diciendo eso, ¿no? De gracias por venirnos a civilizar. Y es como, bueno, políticos y gente común también, ¿no? El discurso también lo vienen repitiendo, pues, o sea, la comunidad de Twitter y así, personas que no son esfera pública y así, todos, sí, gracias por conquistarnos y mejorarnos. Ajá. Sí, ¿no? Y además, bueno, o sea, aparte de esa respuesta que me parece así abominable. Bueno, también está la contraparte, ¿no? Bueno, sí, pero a mí, o sea, como este sentido de es ridículo pedir disculpas, ¿no? O sea, cuando no es la primera vez que algún gobierno se disculpa por las atrocidades que ha hecho o por ciertos eventos que se dieron en la historia. O sea, la propia España, ¿no? Se ha disculpado por, igual, o sea, con una comunidad judía, ¿no? O sea, por expulsarlos en 1492, se disculpa con ellos y también les da la nacionalidad española, ¿no? Sí, ya después salieron todos estos... Sí, claro. Noticias, ¿no? Y pues sí, es obvio. No es una petición desmedida, es algo como muy común entre los gobiernos de ahora, ¿no? Que también alguien cuestionaba mucho esto, decía, es que, y yo creo que también tiene que ver con cómo la carta está estructurada, porque piden disculpas al gobierno mexicano y alguien decía, es que no es al gobierno mexicano, sino es a los pueblos originarios, ¿no? Probablemente eso hubiera como sido más contundente a la opinión pública, ¿no? Si desde la carta hubiera dicho el presidente, es a
a los pueblos originarios a los que se les tiene que pedir disculpas, ¿no? Sí, que aparte también es una cara muy, pues muy, no sé si llamarlo hipócrita del También, gobierno, ¿no? ajá, Porque por supuesto. mientras está pidiendo esta disculpa, digamos, para los pueblos originarios, pero esos pueblos originarios ya, Son o sea, invisibles. ajá, ¿no? O sea, como incluso sus políticas. idealizados, pero al indígena actual, o sea, lo que están haciendo hoy con proyectos como el Tren Maya, Sí. o lo que pasó en Morelos, ¿no? Ujú. O sea, yo siento que, pues obviamente es un discurso doble cara. Sí, por supuesto. Pero, Ahorita estaba acordando de un dibujo que vi en la mañana de Rafael Barajas que dibuja al rey de España con la carta y dice el discurso de no les vamos a pedir disculpas porque hace 500 años no tenían alma los indígenas, o sea, volviendo a retomar el discurso de la Ajá, conquista. Sí, Como no sabíamos que tenían alma hace 500 años. no eran humanos. eran Ajá, humanos. exacto. Nosotros venimos a darles esa humanidad, ¿no? A otorgárselas. Que bueno, también la otra cara, o sea, aparte de esto de los de derecha, que gracias por civilizarnos, España, ¿no? Perdóneme, rey, por mi presidente. También están estos que dicen, no, sí, que se disculpe, fue un genocidio y pues tampoco, ¿no? O sea, si somos un poco conscientes o repensamos la historia, pues no nada más fueron los españoles como el factor determinante para la conquista, fueron otras muchas cosas, ¿no? Ah, ok. Fueron Pero- las epidemias, ¿no? Sí, no podríamos decir también, o tomar esta postura tan del otro lado, ¿no? O sea, no podemos decir que, o sea, poner la conquista, es que si Yo los no podría- españoles nunca hubieran llegado, seguiremos siendo el imperio mexica y estaría en mis pirámides sentado con un Ajá, sí, Quetzalcóatl. no, es que justo, o sea, creo que aquí el punto que Diego está como, que me parece importante es justo juzgar, ¿no? O Ajá, sea, sí, como no este podemos- juicio de bueno o malo en un hecho pasado o sea, que se compone de muchas cosas, ¿no? Y, o sea, y creo que sí estamos conscientes, o sea, y lo hemos leído, ¿no? O sea, de que sí hubo, pues, una gran mortandad, ¿no? Ajá, sí, A sí, partir sí, de no. la conquista, o sea, eso no se puede No, obviar. pero podríamos decir Y- que fue un genocidio, pues tampoco, ¿no? O sea, habría que repensar Eso es cierto, esa o sea, parte. pensando en otras potencias, o sea, lo que pasó, las colonias británicas o las colonias francesas en este caso, se vino como en un plan de, bueno, vamos a evangelizar, no va a ser un genocidio a diferencia de otros pueblos que fue exterminio. Sí, digamos que esta historia tiene muchos claroscuros. Sí, también, claro, ¿no? por Y supuesto. y como todas las demás. Y que juzgarlo desde posiciones tan alejadas o tan polarizadas, pues tampoco es bueno, ¿no? Sí. Y hace falta como, pues sí, repensar este proceso histórico y no tomarlo como los buenos españoles o los claro. malos españoles, Ujú. ¿no? Sí, aunque, bueno, creo que sí me gustaría puntualizar que, pues, el colonialismo nunca va a ser bonito, ¿no? Pero justo, o sea, pienso que las consecuencias que este colonialismo tiene en el desarrollo de un país, ¿no? O sea, y bueno, Sí, son innumerables. o Podríamos- sea, Vamos a hacer- es parte de, ¿no? O sea, no podemos obviar que es parte pues sí, de nuestra historia y que de alguna manera nos identifica y nos define, ¿no? Hay un autor, Nuestras solo circunstancias. por curiosidad, que no me acuerdo, pero fue un historiador mexicano. Criticaba esta frase que ahora tenemos como muy en la cabeza de el encuentro del viejo y del nuevo mundo, ¿no? Y decía, a ver, no fue un encuentro, ¿no? O sea, él sí toma una postura más radical y dice, no fue un encuentro, fue más bien, pues sí, un proceso de colonización, sí hubo, sí hubo una cosa de los salvajes y los civilizados, ¿no? O sea, sí hubo un proceso crudo, ¿no? Sí. Que no podemos definir como un encuentro, no fue un encuentro, ¿no? Fue un proceso de colonización también. Pero pues sí, es como ver toda la gama de colores, no solamente como Sí, definitivamente. llamarlo encuentro o llamarlo genocidio, es como polarizar, ¿no? Y dejar de ver como todo lo que hay De detrás, nuevo, ¿no? blancos y negros. Pues sí. Sí, me acuerdo mucho, yo era pequeña, o sea, nada más como, esto me recuerda,
y estábamos visitando unas ruinas arqueológicas y un grupo de personas, o sea, como nosotros, ¿no? O sea, bueno, que íbamos en un grupito haciendo una visita guiada y todos mexicanos y empiezan a decir como, ah, sí, malditos españoles que vinieron a destruir nuestra civilización. Y yo así me acuerdo, era pequeña y decía como, pero pues ustedes y yo ni siquiera, o sea, nosotros no construimos esto, ¿no? O sea, y si alguien realmente, o sea, como podría sentirse completamente, bueno, no sé si completamente identificado, pero que pudiera decir eso, pues es los grupos, son los grupos indígenas, ¿no? O sea, Exacto. nosotros, pues no sé, o sea, como Somos entramos en un discurso decimonónico, ¿no? De nación, de somos Ajá. mexicanos y nuestra herencia indígena del pasado es gloriosa y nosotros somos como Los herederos de los eso y herederos no de... los herederos de un proceso que Sí, fue tan largo y que atravesó por la Nueva España, ¿no? somos También. los hijos de las castas. exacto. O sea, pues no sé, hay muchos, Podemos hacer un podcast sobre Ah, hay muchas pero también, opiniones, ¿no? también es interesante, o sea, la postura de España, ¿no? O sea, Por cómo supuesto. entienden ellos la conquista y quién es Cortés para ellos, o sea, como un héroe, ¿no? Como un héroe. Y algo que veía en redes y me daba risa era como, alguien decía algo así como, ¿cómo esperan o sea, que un país que todavía no... que tiene una monarquía. Aparte de eso, o sea, que todavía no, o sea, no reconoce el franquismo como tal, Sí. o sea, que no está regresando a eso en su historia, ¿cómo esperan que se disculpen por algo de hace 500 años, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, el franquismo es historia reciente en España y es un así, tema todavía tratada no con tan pinzas, tocado. ¿no? No, y Exacto. sigue también polarizando a la población española, ¿no? Definitivamente. Pero respecto, o sea, apartándonos un poco más de ese discurso que va a dar de qué hablar, va a seguir dando de qué hablar, porque aparte estamos en un periodo en el que se están cumpliendo años de la llegada de Cortés, fue el año pasado. De los 500 años de la los religión 500 años, en México. ¿no? O sea, todo esto pues se está moviendo Cristiana, también en ¿no? ese sentido, ¿no? Y han habido muchos coloquios y no vamos a hacer, no les vamos a dar respuesta, pero sí va a seguir habiendo como más, más, más de qué hablar, ¿no? Pero yo a lo que yo también quería llegar con este punto del franquismo y España es que hace poco leí una nota en El País donde hablaban sobre un señor que ya tiene así como 80 y tantos años que encontraba a su familia española, ¿no? Después de pues décadas, ¿no? Y justo su historia está, pues es muy conmovedora, ¿no? Porque él no recuerda nada porque se pegó en la cabeza cuando era muy, muy pequeño y estaba cruzando a Francia. Entonces lo único que tenía de su pasado era un pequeño papel con su nombre, ¿no? Y entonces él es adoptado en Bélgica, creo que es adoptado por una familia en Bélgica y pues siempre trató de buscar pues a la familia que él suponía que estaba en España, ¿no? Y no es hasta hace poco que vayan a buscar la nota si les interesa, es muy interesante como todo el desarrollo de esto, pero sí, igual al final se da cuenta como también del otro lado en España su tía lo estaba buscando, ¿no? Y porque sus papás se murieron y la tía estaba a cargo de este niño y lo dejaba en un lugar como en lo que ella trabajaba, o sea, estamos en la guerra, ¿no? En la guerra civil, pues ella tenía que trabajar y dejaba al niño en un lugar seguro y un día regresa y ya no está, ¿no? Se habían llevado a los niños pues sí, o sea, por seguridad los movieron y ya no volvió a saber de él. Y toda su vida esta mujer estuvo buscando a este niño y se muere sin encontrarlo, ¿no? Y no es hasta hace poco que este señor, ya de 80 y tantos, después de una búsqueda, pues encuentra a una persona que puede ser su primo y se hacen una prueba de sangre y se hace, ¿no? Y resulta que sí son parientes. Y sí me parece muy conmovedor, ¿no? Es que son historias que todavía continúan, o sea, el franquismo, el exilio y bueno, pues todavía hay muchos trabajos que se siguen haciendo en España de las fosas comunes, de no saben dónde están sus familiares y todo esto. Sí, sí, sí. Es un tema como muy
Muy delicado. Muy delicado todavía, ¿no? A nosotros todavía se nos hace muy delicado el 68, ¿no? Creo que es como... Quiero pensar que es parecido. Bueno, no, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es todo un proceso diferente, pero es doloroso para las víctimas, ¿no? Sí. Ajá, Igual sí, de sí, doloroso. Bueno, quizá es o sea, intentando relacionarlo como tú lo haces, como de no saber dónde quedaron, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué pasó con todo estas personas? Que queda en tu memoria todo el evento. Sí, además. Sí, además es como pelear contra el gobierno, ¿no? También. O sea, son situaciones complicadas, ¿no? Sí. Y que siguen como, pues tanto en el gobierno como en la vida de las personas afectadas, pues sigue existiendo, siguen viviendo estas personas y seguro que va a seguir, van a seguir surgiendo casos así, ¿no? De gente que nunca encontró a sus familiares o que por suerte los vuelve a encontrar, ¿no? Pero bueno, pasando a temas más de la ciudad, ¿no? ¿Se enteraron del hallazgo en Templo Mayor? Sí, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de las noticias en Twitter, todo eso como Templo, o sea, Sí, Templo fue Mayor, López Luján, Templo Mayor. Sí. Pues de hecho, hace no mucho subieron un video de una presentación que dio López Luján en el Colegio Nacional para recibir como un título que Ajá. le dieron. Y bueno, si pueden checarlo, chéquenlo porque es como muy conmovedor y emotivo y él es bueno escribiendo, ¿no? Leímos algo de él, no sé si se acuerdan, Sí. de Kirchhoff, ¿no? Que también se me hizo como una lectura muy amena, Sí. en la que hablaba de Pero Kirchhoff entonces, como su ¿qué pasó en profe. Templo Mayor? Ajá, bueno, descubrieron unas cajitas, que Perdón, chiste tenían local. como ofrendas, que les hace suponer que prontamente, si siguen las excavaciones, Sí, van a ya. encontrar la tumba de un emperador, ¿no? Sí, Y que va a ser un sí, gran sí. hallazgo porque lleva mucho tiempo que... De hecho, nos platicaba, no sé si se Sí, acuerdan la última sí vez nos que dijo fuimos, como- nos decía como, es que ya no hemos encontrado, pero encontramos algo ahí que nos da el indicio de que va a haber algo grande. algo grande, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo que Y nos esta semana por fin lo dijeron públicamente, ¿no? ajá, en algunos periódicos internacionales y dijeron, ya estamos cada vez más cerca, ahora sí ya encontramos más cajas, ya encontramos más ofrendas de conchas de mar, de todas estas cosas, y entonces ya estamos cerca de encontrar al emperador. Órale. Va a ser todo un evento, Sí. ¿eh? Sí. ¿Sabes qué me Va a ser parece todo un impresionante? Que, o sea, por mucho tiempo las excavaciones de Templo Mayor quedaron paradas, pero Sí. por tantos recursos e incluso porque no puedes tirar todo el centro. No sé, todas las construcciones que se hicieron desde el Porfiriato se llevaron mucho, lo que el Templo Mayor ahorita ya no puede rescatar. Sí. Pero entre más excavaciones vas haciendo, también como que vas afectando la estabilidad que va teniendo el zócalo y así para que no se derrumbe, no sé, todo lo que... Sí, te das que cuenta conlleva. de cómo, o sea, el centro es un lugar maravilloso, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo pensar Sí. que, o sea, están todas estas cosas que, o sea, que podemos pensar que están abajo Ujú. de lo que es el centro histórico Ujú. y que podríamos encontrar un buen de cosas, pero justo lo que está arriba también es parte Es de nuestra importante. historia, ¿no? Y es justo importante. de eso habla en su discurso. En su discurso. De hecho, Ujú. en esa visita que tuvimos con él, nos enseñó un punto del museo, Ujú. ven dónde están los ventanales y entonces puedes ver la zona arqueológica desde arriba. Nos decía que si nos podemos colocar en un punto exacto, podemos ver todos los edificios y la arquitectura que se ha hecho en México, desde lo prehispánico, lo colonial, Ah, porfiriato, y Ajá, incluso, todas o sea, las llegando capas de hasta ciudad. la Torre Latina, Mm. que es una vista preciosa, pero sí te pensar como, bueno, es una ciudad que se ha estado construyendo sobre una etapa sobre otra. Sí, que ahora podemos verla gracias a esfuerzos como los de ellos, ¿no? Como Ujú. los de Matos Moctezuma primero y después López Luján que le pasó la estafeta en aquella No, sí, López Luján es el hijo eh, y... Matos Moctezuma era el encargado. Ajá, Es un encargado todavía y López Luján es su estudiante. ¿Mm? Es que hay alguien en intermedio que es el papá López de Austin. Ajá, López Austin. Sí, López Austin. Pero, pues sí es muy interesante, ¿no?
esto del descubrimiento. Creo que en los descubrimientos y hallazgos con estas culturas y con la historia nacionalista pues son como muy cacareados, ¿no? Por el gobierno y muy valorados por la gente, y creo que pues no va a ser lo menos, ¿no? Vamos a ver qué difusión le dan a esto. Bueno, seguro. Y por un lado están las buenas noticias en cuanto a historia, ¿no? Pero también hay malas noticias relacionadas con la historia, ¿no? Buenos y malos. Buenos y malos otra vez. Yo no sé si se enteraron de este proceso legal que está teniendo Cristina Fernández de Kirchner por haber robado documentos históricos. Le encontraron en su casa unos documentos relacionados con importantes para la independencia argentina, y pues está penado por la ley, ¿no? Ya, pero esta mujer, ¿qué cargo tenía? Porque era expresidenta. Es expresidenta, sí, más bien. Es expresidenta de Argentina, y es perseguida ahora por el gobierno. Y pues sí, justo en esta persecución pues le están sacando cada vez más cosas, y una de ellas pues fue que se robó documentos, o bueno, que tiene documentos de la historia, ¿no? Sí, eso de Argentina. Es un crimen, ¿no? Ajá, pero bueno, al parecer en cuanto los encontraron pues se los retiraron y quedaron a concesión del Archivo General de la Nación de Argentina. Entonces pues al menos no se perdieron. Quién sabe cuántos más documentos tiene en su posesión, seguramente muchos más. Y no solo ella, ¿qué es lo que...? O sea, todos los documentos que han desaparecido pues por los cargos públicos o otras personas. Y ahora nos vas a hablar del Oriente. Nos vamos a pasar de hablando Europa, de América. Vamos a orientalizar. Gobernantes que controlan los archivos. Ajá, pues justo, hace poco estaba viendo que salió un documental de una chica cuyo nombre no sé pronunciar correctamente, se llama Su Shenkese. ¿Perdón? ¿Quién sabe? Se llama... se llama Diego? Present Perfect. Entonces se presentó en Francia este documental que trata sobre China, básicamente. Se estrenó hace poco, en enero de este año. Y bueno, lo que es interesante de este tema es, ya hablamos la semana pasada sobre lo que ha estado pasando un poco en China y sobre sus políticas contra Estados Unidos o cómo China se ha posicionado en el mundo. Entonces lo que me llamó la atención es que este documental habla sobre cómo la censura del gobierno en el internet está muy fuerte sobre esta comunidad. Entonces, de lo que ella recupera es desde el 2017. Dice que en un artículo que leí, que lo vamos a subir a las redes, eso va a estar garantizado, que todo lo que estamos hablando lo vamos a ir subiendo en las redes. Ella vio 800 horas, bueno, tiene guardado 800 horas mínimo de puros live streams de chinos, de personas que están, bueno, si pueden, el tráiler está en YouTube, y pues son estas personas que, pues normales, o sea, es como si nosotros de repente lo que estamos haciendo ahorita estuviera prohibido, y a partir de toda esta censura lo que ellos hacen es, bueno, pues no puedo meterme a Facebook, no puedo hablar en Twitter sobre este tema, no sé qué, porque no pueden hablar sobre la sexualidad, no pueden fumar, no pueden beber, mostrarse en público, bueno, mostrarlo eso en público, a diferencia un poco de los videos y los contenidos que vemos en Occidente. Entonces lo que la gente siempre busca la forma de darle la vuelta en internet. Entonces hay cosas muy grotescas que luego los chinos pueden llegar a hacer para llamar un poco la atención, para poder hablar de ciertos temas y así. Pero no entendí muy bien, o sea, ¿qué es este proyecto de esta chica? O sea, ¿ella está presentando estas horas o los...? Sí, o sea, lo que ella hizo fue agarrar fragmentos de estos live stream, porque son chats que, bueno, algo que investigué aparte es que los chats, los foros y todo esto en las comunidades chinas, pues es muy diferente a cómo se maneja aquí en Occidente, porque ellos se dedican básicamente para ser figuras públicas, por así decirlo, o idols. Siempre están grabando mínimo 14 horas de su vida.
o sea, no sé, podemos, aquí el ejemplo que tenemos es Twitch, que son live streams. Ajá. Y nada más están enfocados en eso, en los videojuegos, en grabar estos fragmentos y ya se acaba de eso y pues ya si alguien quiere mostrar algo de su vida, va. Pero aquí son, pues no, es lo cotidiano. Hay un ejemplo grotesco que encontré a una persona que estaba comiendo gusanos vivos, mientras veía como la gente pues le iba comentando qué asco, no sé cómo, oh, no, síguete comiendo otros, así, pero todo es por llamar la atención. Oh, Bueno, ok. por llamar la atención y también por ganar dinero, ¿no? Al parecer, estas redes sociales, a quienes se dedican a streamear ganan mucho dinero porque Sí, tú puedes darles, pues recompensas, por así decirlo, ¿no? sí, eso es un juego, o sea, como de ego y competir contra el otro el otro streamer, que es de a Ajá. ver quién gana más dinero qué tanto eres capaz de hacer por llamar la atención. No, y aquí, bueno, cuando contabas esto, me acordaba de una red social que se puso muy de moda en América, Ujú, ¿no? Que se llamaba, y yo creo que sigue existiendo, YouNow, y es el mismo concepto, ¿no? ujú. Tú como streamer te pones a buscar gente, ¿no? Bueno, prendes tu cámara, te pones a platicar con la gente, por así decirlo, Ajá. y buscas estar en el primer puesto, ¿no? Sí, Y si estás en el primer puesto, pues obviamente más gente te ve, y porque más posibilidad y más tienes. posibilidades de ganar dinero, y pagabas con lingotes, todavía me acuerdo. Y Ujú. la gente que hacía estos streams y llegaba mucha gente, ganaban mucho dinero. De Sí, hecho, como muchos de los youtubers se trasladaron por un tiempo a esa red social porque al parecer les dejaba más dinero. que YouTube. Ajá. Pero esto que pasa en China está enmarcado dentro de la gran vigilancia que tiene el gobierno sobre Internet o... Es que, ajá, ahorita lo que iba a mencionar es que pues, tenemos como que dos partes, esas personas que pues podemos ver como figuras que buscan hacerse Sí, ricos y todo eso, pero también por otra parte tienes a las personas comunes que solo quieren hablar de lo que sea, porque el Partido Comunista tiene una lista de los temas prohibidos o de las acciones que no ok. puedes hacer, entonces hay una constante vigilancia sobre Internet. Digo, no descarto de que nosotros también somos vigilados, pero tenemos una cierta mayor libertad en expresarnos. Nosotros podemos, bueno, aquí podemos hacer un meme del presidente cuando ya no puedes tocar, pero ni siquiera la figura del emperador en el siglo XV. Sí, no, yo creo que más bien va en ese sentido, ¿no? Sí te dejan Mm, streamear, pero no te dejan como hablar de temas políticos, ¿no? Ok. Yo creo que sí, sí es un sí, tipo de censura muy, ya muy es muy específica, controlada. ¿no? Ujú. Ajá, porque sí puedes hacer los streams, pero mientras no digas nada, mientras seas muy banal, ¿no? Lo que atemoriza, bueno, lo que yo sentí como atemorizante es que hay compañías, hay grupos dedicados para poder estar viendo todos los contenidos que se suben 24/7 de internet. Entonces tienes grupos de chinos viendo todo el tiempo constante información, y ellos determinan, o sea, a partir de lo escrito por el gobierno, qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Pero Ujú. bueno, hay que recordar por qué venimos aquí, Regina. ¿Cuál es el tema de la semana de nuevo? Lo volvemos a repetir, el feminismo de la segunda De la El segunda ola. feminismo de la Sí, segunda yo ola. quiero hablar de eso. Ah. Ahora sí, vas, Diana. Ya tenemos Arráncate. al especialista No, en no, el no. tema. No También va a soy, hablar 2 horas no seguidas. soy ningún especialista, pero pues es un tema que me interesa. A todos nos A debería todos nos interesar, debería de interesar. por supuesto. Pero, o sea, bueno, para hablar de este feminismo de la segunda ola, quería hablar un poco brevemente sobre los nuevos movimientos sociales, Ujú. que justo surgen como 60s, en los 60s, en los 70s, ya en una sociedad postindustrial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyas, bueno, que también está como enmarcado en esta Guerra Fría, de tensiones entre, pues sí, como lo ponía Regina, ¿no? Entre el mundo capitalista y el comunista. ¿Quién lo O, diría? o bueno, más bien Blancos y socialista, negros. ¿no? Vaya, Sí, vaya. sí, sí. O sea, bueno, enmarcados en todo, pues este entramado internacional. Y bueno, los nuevos movimientos sociales surgen dentro de esta nueva situación internacional y también bajo un proceso de institucionalización progresiva, donde la crisis económica y el desequilibrio
no solo político, sino también ecológico, orilla pues, a varios grupos de personas pues, a identificarse, ¿no? Y a radicalizarse también. O sea, estos movimientos cuestionaron los límites del estado de bienestar y también cuestionaron la división sexual del trabajo, como lo veremos con el feminismo, así como el modelo masculino del trabajo asalariado, ¿no? Y bueno, o sea, estos nuevos movimientos no tienen como, bueno, lo que he leído sobre ellos es que no tienen una identidad de clase como tal, ¿no? O sea, bueno, al principio por lo menos, más bien que sí, o sea, que se identifican por otro tipo de cosas, Ajá, pues, ¿no? sí. O sea, ya no, o sea, y bueno, lo ejemplifican muchas veces con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Sí. O que bueno, al final, pues, obviamente, ¿no? También. Sí. O sea, también son procesos informales que buscan como formas de acción descentralizadas. Y también esto tiene que ver con, o sea, con lo que mencionaba un poco de esta identidad de clase, o sea, que ya no son movimientos que vienen con una organización estructurada, como serían los movimientos obreros, ¿no? Ajá. Sino que son completamente, pues no voy a decir desorganizados, espontáneos, pero sí tienen otras dinámicas, ¿no? De función. Pero aparte, creo que son masivos, ¿no? O sea, son también, ya sí. Más personas, ¿no? Ajá, y también buscan como como lo dije al principio, como este sentido de identidad, ¿no? De grupo, en vez de una colectividad. Y bueno, son antiautoritarios, antiburocráticos, antimilitaristas, antiimperialistas, antisocialistas y anticapitalistas, ¿no? O sea, tienen aquí como toda la gama. Y bueno, el feminismo de la segunda ola, pues algo... Yo he leído sobre como los feminismos que surgen en Europa, en Estados Unidos, en España. Faltaría también ver como un feminismo, pues ahora sí que descentralizado de Europa, ¿no? Ver qué otros movimientos estaban surgiendo pues por ejemplo en México, ¿no? O en América Latina, en Asia, no sé. Pero bueno, yo por los fines de este programa solo voy a hablar en general como de los movimientos en Europa. De Occidente, por favor. Claro. Una mirada europeizante. Una mirada, ajá, exacto. Y bueno, algo que me llamó la atención es justo que surgen en un momento en donde las mujeres, pues ya, o sea, bueno, partiendo de la Segunda Guerra Mundial, pues donde se les dio un papel de trabajo muy importante para después relegarlas de nuevo a la casa, ¿no? Y vemos en los 50s como la propaganda, ¿no? La propaganda que pinta a una mujer, pues, una madre ideal, una esposa ideal, una mujer buena, ¿no? Que se queda en casa a atender a los niños y que ese es su rol y ese es su papel, ¿no? Que, o sea, pero al mismo tiempo también es educada, ¿no? O sea, también empiezan a entrar a las universidades, no que no lo hicieran antes, pero ahora en este punto es como más... pues sí, muchas mujeres empiezan a educarse, ¿no? En la academia, en las universidades. Y esto es un momento importante para el movimiento del que yo quiero hablar, que es en Francia, porque es curioso cómo pues se relaciona el surgimiento del feminismo en Francia, porque después del movimiento estudiantil del 68, que fue muy importante, en donde pues fue toda una ola de reflexión, de radicalización en los estudiantes franceses, en los altos estudios, aunque también en secundaria, o sea, todo, ¿no? Fue una revolución social, ¿no? Sí. Que, de hecho, o sea, ese movimiento, pues, también podría contar como un nuevo movimiento social. Pero aquí lo interesante es que las mujeres se dieron cuenta que dentro de esa organización estudiantil, ellas también estaban subyugadas a sus compañeros hombres, ¿no? O sea, en las asambleas o en los círculos de reflexión, ellas se daban cuenta de que tenían un papel secundario, ¿no? O sea, que ellas no estaban siendo protagonistas cuando al final lo estaban siendo, ¿no? Junto con sus compañeros. Y fue aquí donde surge, pues, o sea, como surgen
estas agrupaciones de mujeres organizadas que empiezan a pensarse, ¿no? Y a repensar su papel pues en las luchas, ¿no? Y a nombrar pues las cosas que estaban mal, ¿no? De este sistema patriarcal. Y en Francia, además, uno de los temas más importantes que se debatió durante esta ola del nuevo feminismo fue el aborto, ¿no? Y una de las medidas así más importantes que se hicieron para que se legalizara el aborto fue que firmaron una carta donde o sea, todas decían yo aborté, ¿no? O sea, y había figuras importantísimas como Simone de Beauvoir, como diferentes intelectuales, y o sea, también había gente común y corriente, digamos, ¿no? O sea, pero que estas intelectuales y artistas y pues mujeres de gran renombre escribieran yo aborté, fue como una gran apertura, ¿no? Aunque luego un gran impacto en la sociedad. Sí. Y luego también fue, o sea, para continuar con lo del aborto, posteriormente se hizo un juicio muy importante que finalmente fue lo que aprobó el aborto en Francia, que se llama Juicio Bobigny, donde estaba en juicio el caso de una chica de 16 años que había abortado porque un compañero se embarazó por un compañero a partir de una violación, además, ¿no? De este compañero. Y ella aborta y este compañero la delata con las autoridades y pues estaba en ese proceso y ganan, ¿no? Ganan este juicio y a partir de este juicio el aborto es libre en Francia. Uh-huh. Y quería también retomar este punto porque la abogada que la representa, que se llama Giselle Halimi, que además es de origen argelino, uh-huh, escribe un libro después que es muy interesante sobre, o sea, es una reflexión, ¿no? O sea, sobre, pues sí, todo este tema del feminismo, o sea, lo que ella vivió en el juicio. Uh-huh. Y algo que me llamaba la atención es que ella también fue una de las mujeres que firmó la carta, ¿no? La carta que les mencionaba. Uh-huh. Y que ella había como incitado a otras mujeres a que lo hicieran. Y después de que salió la carta, y pues causó mucho movimiento, vinieron las mujeres que, o sea, como obreras o gente pues trabajadora de clase media baja, y se vinieron a quejar con ella, ¿no? Y les decían, es que nosotras, o sea, claro, a Simone de Beauvoir no le van a tocar un pelo, pero a nosotras ya nos están, o sea, mis compañeros pues no me tratan igual, y ya estoy en el ojo, ¿no? Sí. Y hacía una reflexión importante sobre eso, o sea, de cómo o sea, que ella no se lo plantea en el libro, ¿no? Ni en ese momento, pero es como también nos atraviesan diferentes discriminaciones. Sí, y hay una resistencia. Ajá, y es algo también que retoman, por ejemplo, que pues no vamos a hablar de eso hoy, pero que retoman las feministas pues afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? O sea, pues yo, o sea, soy mujer y soy negra, ¿no? Y esa es otra cosa que también me atraviesa y que pues hace que tenga pues sí, como que mi situación no sea igual a una mujer blanca, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. De clase media. Entonces es muy interesante todo esto, porque además cada feminismo tiene su propia lucha, ¿no? Y también como... o sea, sí son parecidos, pero al mismo tiempo se diferencian en cosas así importantes. Sí, es lo que te iba a decir antes de que empezaras a hablar de esto de las mujeres que se van a quejar, porque parece que es como, pues, toda una lucha y todo victorias, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estas mujeres son perseguidas, ¿no? Sí, sí. Que son atacadas tanto en sus... como por agentes externos, como por personas allegadas a ellas, ¿no? Sus espacios de trabajo, sí, sus familiares. Sí, sus comunidades y Ajá. esto. Y una de las personas, tú me pasaste el texto, claro. Te puedo yo decir, que no sepas ya, pero una de estas personas perseguidas, y que de verdad me impactó el texto que se llama Nuestra Sangre, de Andrea Dworkin. Dworkin. Sí, yo tampoco sé pronunciarlo bien, pero se escribe D-W-O-R-K-I-N.
R-K-I-N. Ajá. Walking, ¿no? Que bueno, es una estadounidense nacida en 1946, ¿no? Justo también está en este periodo de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Que es la de los movimientos sociales, que sí, obvio que la tocan. Ella muestra en la primera parte de su texto cómo la persiguen, ¿no? Cómo Sí. le hacen la vida difícil, literalmente, por expresar su feminismo, que ella, tengo entendido, es teórica del feminismo radical. Uh-huh. De verdad que si pueden echarle un vistazo a la primera Sí, parte, a la es introducción, contundente, de verdad es muy contundente porque te muestra que esta gente que está produciendo como los cimientos intelectuales, este movimiento está siendo perseguida y está siendo acorralada por la sociedad por expresar sus ideas. También se me hace sumamente interesante el movimiento feminista de este periodo porque mucho tiene de histórico y mucho retoma de la historia. Creo que todos, pero como este juego de recordar el pasado, pero también resignificarlo y resimbolizarlo, me parece sumamente increíble y este libro del que les hablo, de Nuestra Sangre, es un compendio de todos los discursos que dio en un periodo, ¿no? Ajá. Los compendia, después de un montón de dificultades, los logra publicar, ¿no? Y ahora lo tenemos en una traducción apócrifa, al parecer, en internet, pero que es muy buena. Sí. Sí. Y que habla en uno de estos discursos de la resignificación de Halloween. Y dice como, bueno, el Día de Brujas. No debemos de decirle Halloween, sino Día de Brujas, ¿no? Porque ella habla de esta persecución de la Santa Inquisición a estas mujeres, ¿no? De todo lo que atraviesan y de que justo una forma de empoderarte o de empoderarse a las mujeres pues es retomar esos momentos y resimbolizarlos, ¿no? Uh-huh. Que se me hace pues sí increíble, ¿no? O sea, cómo estos movimientos también están cambiando las formas o el pasado para adaptarlo al presente y de ahí tomar fuerzas. Sí, y que además, o sea, ahora que lo mencionas, pues también es en este periodo que mencionamos, o sea, 60, 70, Uh-huh. 80, cuando también la historia, ¿no? Está pasando por esta, pues sí, como, bueno, ya desde antes, ¿no? O sea, pero justo regresar a los grupos marginados u oprimidos, ¿no? O sea, niños, Ajá, mujeres, sí. Obreros, pero justo empezar a hacer historias sobre las mujeres, ¿no? Y a encontrar o crear espacios para ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que dices es muy importante, resignificar también, ¿no? Pues sí, también me acordaba de que en una clase que tenemos hablábamos del movimiento del 68 y del silencio que se hace Sobre estas mujeres. sobre las mujeres que participan en el 68, ¿no? Claro. De hecho, o sea, algo que en un momento llegué a trabajar sobre cómo el feminismo empieza a llegar a México y se empiezan a hacer estos grupos, pero de artistas, de fotógrafas, que a partir del 68, que aquí en México fue un punto de quiebra importante político y cultural, cómo se empieza a cambiar pues de ciertas formas de hacer, o sea, ya se separan, las mujeres empiezan a hacer sus proyectos, empiezan a hacer sus recreaciones teatrales, a escribir, a representar. Entonces, entre las fotógrafas o sea, que hoy en día son importantes, pero tuvieron como, se empaparon en todo este conocimiento del feminismo y los movimientos, fue Maya Godet, que es una fotógrafa que trabaja la mujer, el cuerpo, la violencia. Increíble fotógrafa. Tienen Sí, que revisar su la trabajo, está increíble, también lo pueden ver en Instagram, pero sí, todo es y no solo mujeres mexicanas, porque ha estado fue a la Sierra Tarahumara, ha estado trabajando en Oaxaca, su último proyecto fue sobre las mujeres de Ciudad Juárez, pero también ha estado trabajando con mujeres sudafricanas, o bueno, que están, sí, de descendencia afrodescendientes, pues en México. Ah, ok. Uh-huh.
Ah, que también es otro tema, ¿no? O sea, la Sí. afrodescendencia, la tercera raíz, ¿no? Ajá. ¿no? Pero Que sí. también parece que se está empezando a idealizar y también a invisibilizar, ¿no? O sea, como, sí, los afrodescendientes, pero tampoco vamos a ver a esas comunidades que siguen apartadas y que no están recibiendo las atenciones por parte del gobierno, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto el trabajo de Maya Godet se me hace muy interesante porque es también ver cómo esta lucha se hace desde otros ámbitos artísticos, no solo la escritura, no solo la investigación histórica, sino también desde imagen, la plástica, ¿no? Ujú. Desde las fotografías, ¿no? Ujú. Es es todo un movimiento pues, que nos toca y que Sí, cada vez lo tenemos más presente y sí, que eso me debemos parece magnífico, Sí, la sí, sí, verdad. con sus problemas, ¿no? Porque, pues, digo, a veces el consumismo hace Ah, ya. que existan Bueno, como... el llamado feminismo, pues así, de masas, ¿no? Bueno, no sé, o sea, Sí, como de dientes para afuera, de digamos, consumo, ¿no? ¿no? O sea, como estas Sí, playeras que sacan en Forever 21, así de, I am a feminist, Ah, ajá, ¿no? Y sí, ya todo, pues sí, al final todo puede tergiversarse, pero yo siento que ahorita, en este momento, en México además, o sea, en el mundo, ¿no? Pero en México ajá, estamos viviendo un momento de suma importancia para el feminismo y que estas cosas de las que dices, pues, o sea, así ni lo tocan casi, ¿no? O sea, bueno, sí, sí es un sí, problema, pero siento que sí está generando mucha reflexión y cada vez, o sea, niñas, ¿no? Niñas eh, muy pequeñas ya están aprendiendo sobre el feminismo, ¿no? Y a sí, nombrar ciertas cosas que antes no se platicaban o que no se reflexionaban. Y yo siento que eso es maravilloso, ¿no? Y también las redes entre mujeres. O sea, porque lo que dices de Dworkin, o Dworkin, de Andrea Dworkin, o sea, sí, ella batalló muchísimo, ¿no? pero aún así Pero de la mucha ayuda, salvaron, o sea, la salvaron las redes de mujeres sí, que la cogieron, que le dieron de comer, que hospedaje, sí, hospedaje, o sea, todo, protección. ¿no? O sea, que también tuvo diferencias con algunas, como lo menciono en algún punto, pero, pero que ellas fueron las que, pues sí, la la ayuda, apoyaron y la ajá, ayudaron. Entonces yo creo que eso es formidable, yo creo, ¿no? Que ya, Ahorita, perdón, continúa. no, ¿qué querías decir? Pues es que ahorita que mencionaste lo del consumismo y todo esto, no sé si ustedes se acuerdan más o menos que en el 2015 o 2016 empezaron a surgir estos videos trending de que ponían a una mujer y pasaban la moda de la mujer en el siglo XX. Entonces empezaban 1910, 1920, 30 y todo eso. A mí lo que me llamó la atención es que, pues, cómo representan esta idea de lo femenino en los momentos entonces uno sin poder saber historia piensas, claro, la gente se vestía así en ese momento. Ya las modas de los 50, 60. Entonces, otra chica, una youtuber que se llama Carolina Zebrowska, que igual el video es muy interesante, hoy puros apellidos complicados, Sí, ¿no? ¿no? No sabemos pronunciar. Ajá, sí, sí, Ella lo que hizo un proyecto en YouTube que decía, bueno, o sea, hemos estado viendo estos videos sobre lo que es el feminismo, bueno, más bien la moda de las mujeres en este siglo XX. Entonces ella hace un video que es de 1900 hasta 1950 de cómo se visten realmente las mujeres en ese momento. Y entonces empieza 1910, es un poco de austeridad, por la guerra y todo eso, entonces no hay tanta tela para ostentar estos lujos que a diferencia del otro video que te van O sea, comparando. es una crítica a los sobre otros Exacto. esos videos. videos. Ok, Sí. ok, Sí, ok. entonces porque después en 1920 te ponen como estas mujeres que o sea, la moda de las enfermeras, que era lo que se dedicaban a cuidar a los soldados, porque creo que ella, no sé si es inglesa. No, la verdad es que voy a mentir ahí, no sé dónde sea. Es una mujer así muy finita. Sí. Es polaca, creo. Ah. Sí, he visto algunos de Sí, el sus. apellido está como Sí, muy creo que es claro. polaca, pero habla en inglés en sus videos. Ajá. Sí, Y sí. que ella pues se dedica a Sí, hacer es muy todo sobre buena. la moda, o sea, de las mujeres, pero alejándose de estos estereotipos, que a eso es lo que son los estereotipos del momento, lo que se esperaba, que son construcciones, vamos a decir, masculinas sobre la moda, cómo se tenían que vestir las mujeres,
respondiendo a esto. Sí, por supuesto. Oh, Y un eso texto está muy que interesante. está muy interesante si quisieran Y- leer y es de de nuevo- Judith Butler. Y de nuevo, es regresar a esto que decía Diana, perdón. Sí está bien hasta cierto punto que tengamos esta sobre llegada de demasiada información, ¿no? De que hasta tengamos como en la playera o en la sopa lo del feminismo, porque también incita este tipo de reflexiones más profundas, ¿no? Porque estos videos de mujer, de la ropa, de lo que una mujer debía de vestir, pues no tenían quizá un análisis tan profundo de lo que en realidad sucedía en aquellos momentos, pero esta persona toma de inspiración estos videos y dice, bueno, mostremos a profundidad qué en realidad sucedía también en la moda, ¿no? Y pues sí, Que claro, que estos videos pues o sea, salieron como de, bueno, o sea, estas compañías, o sea, como productores atrás, como, bueno, vamos a sacar este video como, pues sí, porque es atractivo. Ajá. Porque también salieron sobre las versiones masculinas. Sí, Entonces, sí, veías sí. hombres, mujeres, en México, en India, en China, todo lo que te puedes imaginar, se volvieron muy populares en ese momento. Entonces era muy común que los vieras y nos como, sí, qué padre se vestían en los 20, que no sé qué, y luego piensas, pues no tú. Es como quedarte con Sí, un cuadro de Simonónico y dices, qué bonito se vestían todos. Pues no. Pues sí, no sucedía. Pero bueno, o sea, imagínate todo lo que podemos continuar hablando y hablando. Tanto ahorita lo que surgió del feminismo como el primer tema sobre la conquista. Entonces, yo creo que esto lo podemos seguir recapitulando. Podemos hacer otro podcast sobre estos temas. Queremos saber a ustedes qué les interesa, qué pueden decirnos, comentarnos, sugerirnos por sobre todo. Nosotros encantados de hablar y hablar sin parar. sí, pero por ahora pues ya vamos a acabar esta conversación. Esta conversación se tiene que acabar Esta y divagación. solo les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales como @sinfuentes, en Facebook, en Instagram estamos como @sinfuentes_, al igual que Twitter, y En Spotify. En Spotify estamos. Y ahora por también en supuesto. YouTube. Y ahora en YouTube vamos a estar subiendo los videos y pues nada. Pues nada, solo queda preguntar